Dicen que el mundo pertenece a los que sienten poco, pero comprenden mucho. Otros juran que solo el corazón puede guiarnos. Pero, ¿qué pasa cuando sentir demasiado te vuelve débil? ¿Y qué pasa cuando tu calma, tu silencio o tu distancia se vuelven un arma? Quizá la pregunta que nadie se atreve a hacer es esta. ¿Está bien ser emocionalmente peligroso? Maquiavelo no hablaba de emociones, sino de poder. Pero en el fondo, hablar de poder es hablar de emociones humanas, del miedo, del deseo, de la ambición y del dolor. Cada emoción es una fuerza política interior, y quien no sabe gobernarlas, será gobernado por ellas. Ser emocionalmente peligroso desde la mirada de Maquiavelo no significa manipular o herir, sino entender. Entender cómo operan las pasiones y cuándo deben ser liberadas o contenidas. El hombre que domina su ira no es débil. El que la usa cuando conviene, ese es el que gobierna. El emocionalmente peligroso no reacciona, calcula. Y ese cálculo no lo hace frío, lo hace libre. Maquiavelo escribió El Príncipe, en un mundo donde la moral servía como disfraz de interés. Las palabras virtud y bondad eran adornos que ocultaban ambiciones más grandes. Y sin embargo, detrás de esa frialdad política había una lección íntima. Quien no protege su corazón no sobrevive en un mundo regido por la influencia emocional. La mayoría vive esclava de lo que siente. Aman desasiado pronto, odian sin medida, se abren ante quien no ha mostrado su alma. Sus emociones son puertas sin guardia, y cada decepción se convierte en una invasión. Maquiavelo lo habría dicho así: el que no protege sus emociones se expone como un príncipe sin ejército. El emocionalmente peligroso, en cambio, levanta murallas invisibles, no porque tema al amor, sino porque entiende que la emoción sin estructura se convierte en debilidad. Y en un mundo donde cada sonrisa puede ser una estrategia, la ingenuidad es el pecado capital. Muchos creen que el poder está en el dinero o en la fuerza. Maquiavelo sabía que el poder real está en dirigir la percepción. El que controla lo que el otro cree, domina su realidad. Y eso también aplica al terreno emocional. Quien logra mantenerse impasible cuando el otro busca provocarlo, gana la partida sin pronunciar palabra. Por eso el emocionalmente peligroso es temido, no por su crueldad, sino por su silencio. Su calma desarma, su indiferencia estratégica confunde, su distancia obliga al otro a mostrarse. Y así, en un juego sutil, el poder emocional cambia de manos. Pero no se trata de ser una piedra. Maquiavelo no pedía insensibilidad, sino inteligencia emocional orientada al poder. Es decir, no negar lo que sientes, sino usarlo como arma o escudo según el momento. Aprender cuándo el afecto es puente y cuándo es trampa. Saber cuándo mostrar ternura y cuándo retirarla para conservar el respeto. Esa, decía él sin decirlo, es la virtud del verdadero estratega, no el que ama menos, sino el que ama con conciencia. Maquiavelo escribió: los hombres son ingratos, volubles, mentirosos y cobardes. Y aunque suene pesimista, no lo decía con desprecio, sino con lucidez. Porque quien comprende la naturaleza humana deja de ofenderse por ella, y quien deja de ofenderse, deja de ser controlado por las emociones ajenas. Esa es la primera forma de poder. Ser emocionalmente peligroso no es desconfiar del mundo, es conocerse lo suficiente para no ser manipulado. Es poder escuchar sin responder, mirar sin reaccionar, amar sin perderte. Y eso, en el lenguaje de Maquiavelo, no es frialdad, es virtud. El emocionalmente peligroso no nace de la frialdad, sino del fuego. De un fuego que aprendió a contenerse. Porque antes de aprender a gobernar sus emociones, fue gobernado por ellas. Amó con exceso, creyó con inocencia, se entregó con pureza. Y en cada caída, entendió que el mundo no premia la transparencia, sino el equilibrio. Ahí, en esa lenta desilusión, comenzó su educación emocional. Una educación que Maquiavelo habría llamado el arte de gobernarse a uno mismo. Para Maquiavelo, el hombre que desea conservar su libertad debe aprender a parecer bueno, pero no serlo del todo. No porque la bondad sea una debilidad, sino porque la sinceridad absoluta te vuelve predecible. Y lo predecible siempre será conquistado por lo estratégico. El emocionalmente peligroso no renuncia al corazón, pero lo esconde tras la máscara de la serenidad. Su mirada es su fortaleza,
Su silencio, su escudo. Vivimos rodeados de quienes quieren leernos, entendernos, anticipar nuestras reacciones, porque el que puede leer tu emoción, puede manejarte. Te hace hablar cuando conviene, reaccionar cuando lo necesita, dudar cuando empieza a perder control. Y tú, creyendo que te estás expresando, solo revelas tus puntos débiles. Por eso, el emocionalmente peligroso no revela todo lo que siente, no por orgullo, sino por autodefensa. Sabe que cada palabra emocional mal colocada puede ser usada como moneda de poder en su contra. Maquiavelo no diría guarda silencio por miedo, sino guarda silencio por estrategia. Porque el silencio tiene un lenguaje que los débiles no entienden. El silencio desespera al manipulador, confunde al agresivo y obliga al orgulloso a mostrarse. Quien domina el silencio domina la escena, y el que domina la escena domina el resultado. El emocionalmente peligroso, por tanto, no se esconde, observa. Es un estratega interior, un príncipe que ha reemplazado el castillo por la mente. No se mueve por impulso, sino por oportunidad. Y cuando decide actuar, lo hace con una precisión que parece insensible, pero que en realidad es profundamente sabia. Maquiavelo creía que el poder pertenece a los que saben cuándo actuar, y en el terreno emocional, esa sabiduría se traduce en no responder a cada provocación, no justificarse ante cada crítica, no mendigar comprensión. El emocionalmente peligroso sabe que cada reacción inmediata es una confesión de debilidad. Por eso, mientras los demás intentan ganar discusiones, él gana control. Mientras otros buscan tener razón, él busca conservar su paz. Y eso, aunque suene pequeño, es una forma de soberanía. Pero hay algo más profundo. El emocionalmente peligroso no es alguien que dejó de sentir, sino alguien que reconoció el valor táctico de cada emoción. La ira cuando se contiene se transforma en impulso creativo. El miedo, cuando se observa sin cederle poder, se convierte en prudencia. Incluso la tristeza, bien entendida, es una fuente de empatía estratégica. Te permite leer las heridas ajenas con precisión, sin que ellas te arrastren. Maquiavelo lo habría dicho así: quien conoce sus pasiones no necesita temerlas. Quien las ignora será su esclavo. El emocionalmente peligroso no huye de su humanidad, la estudia, porque cada emoción, si se dirige, se convierte en energía útil, y quien aprende a dirigir sus emociones, aprende a dirigir su destino. Por eso, ser emocionalmente peligroso es en realidad una forma superior de amor propio. No es dominar a los demás, sino dejar de ser dominado por tu interior desordenado. Es volverte tu propio príncipe, un príncipe sin reino visible, pero con imperio interno. Maquiavelo habría admirado a ese tipo de persona, la que no reacciona a los halagos ni a las amenazas, la que puede mirar de frente sin temblar, la que guarda silencio cuando otros arden, porque en ese autocontrol habita la libertad. Y la libertad para Maquiavelo siempre fue la forma más pura de poder. Cada vínculo humano, ya sea amor, amistad o poder, es en esencia una negociación invisible. Y aunque nadie lo confiese, todos buscan tener cierta ventaja. El que ama quiere ser correspondido. El que ayuda quiere ser recordado. El que se somete espera recompensa. Maquiavelo, con su mirada lúcida y despiadada, lo sabía. El mundo gira por intereses disfrazados de afecto, y quien ignora esto, se condena a sufrirlo sin comprenderlo. En las relaciones humanas, el emocionalmente peligroso no es el manipulador, es el lúcido, porque entiende que el amor sin límites se convierte en servidumbre, que la compasión sin criterio degenera en abuso, y que el perdón constante sin consecuencia destruye el respeto. El emocionalmente peligroso no busca dominar al otro, sino conservar su dignidad en un mundo que premia la sumisión emocional. Su poder no está en la amenaza, sino en la calma. Esa calma que inquieta, que confunde, que revela al verdadero prisionero, el que necesita controlar para sentirse seguro. Maquiavelo diría que cada relación es un pequeño estado. En ella hay territorio, poder, alianzas y traiciones. El emocionalmente débil entrega su poder al otro, se desnuda demasiado pronto, confía sin medir, ama sin pausa. Cree que la pureza del sentimiento basta para protegerlo. Pero el mundo no respeta la pureza, respeta la fuerza.
Y la fuerza emocional no consiste en no amar, sino en saber retirarse sin implorar. Maquiavelo habría dicho, quien no sabe abandonar una batalla perdida, no merece gobernar. Y eso también aplica al amor. El emocionalmente peligroso sabe que no todo conflicto merece respuesta, ni toda decepción merece explicación, porque hay derrotas que se ganan en silencio. Y ese silencio, cuando no nace del orgullo, sino de la lucidez, vale más que 1000 argumentos. Cuando decides no responder al veneno, te conviertes en su antídoto. Cuando decides no demostrar que te duele, cambias la dinámica del poder. Maquiavelo lo llamaría una victoria sin guerra. Pero no hay que confundir el control con la indiferencia. El emocionalmente peligroso no se ha vuelto de piedra, sino de acero templado. El acero siente el fuego, pero no se deforma por él. Y en esa diferencia radica toda la sabiduría. Porque el que no siente deja de ser humano, pero el que siente sin dominio deja de ser libre. Ser emocionalmente peligroso es encontrar el punto exacto donde la emoción se convierta en herramienta. Ni negarla, ni rendirse ante ella, sino utilizarla para decidir con claridad. Maquiavelo sabía que todo poder real se construye desde la percepción. Y en el ámbito emocional, la percepción se traduce en presencia. Cómo entras a un lugar, cómo respondes al desprecio, cómo mantienes la compostura mientras otros pierden el control. El emocionalmente peligroso convierte su compostura en mensaje. Su serenidad es una declaración silenciosa. No me puedes tocar. Y eso, en un mundo obsesionado con las reacciones, es un acto de rebeldía. Hay quienes confunden esa serenidad con arrogancia, pero es lo contrario. Es la humildad de quien ya comprendió que no todo merece respuesta, ni todos los vínculos merecen desangrarse por ellos. Maquiavelo decía que un príncipe no debe gastar sus fuerzas en batallas pequeñas. El emocionalmente peligroso, del mismo modo, elige sus guerras. A veces la victoria más grande es la retirada. A veces el poder más alto es la distancia. Y a veces el gesto más sabio es simplemente observar cómo el otro se destruye con su propio exceso emocional. Por eso ser emocionalmente peligroso no significa destruir, sino resistir. Resistir al impulso de explicarte, de rogar, de justificarte, de probar tu inocencia. Resistir la necesidad de demostrar que eres bueno. Porque el que necesita demostrarlo ya ha perdido su poder. Maquiavelo lo sabía. Es mejor ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Y el emocionalmente peligroso no busca ser temido, sino respetado. Su respeto no nace del miedo que impone, sino del límite que mantiene. Ser emocionalmente peligroso no significa apagar el alma, sino gobernarla. Y gobernarla es un arte más difícil que dominar imperios. Maquiavelo lo sabía. El mayor enemigo del príncipe no son sus rivales, sino sus pasiones. Porque el hombre que no se domina a sí mismo no puede gobernar nada. Y el alma humana es un territorio tan indómito como cualquier reino. Dentro de nosotros hay conspiraciones, traiciones, ansias de poder y súplicas de afecto. A veces la ira y la ternura se sientan en la misma mesa. Por eso el dominio emocional no es represión, sino política interior. Maquiavelo hablaba de la virtud, una palabra mal comprendida. No era virtud moral, sino fuerza de carácter, la capacidad de actuar con inteligencia ante el caos. El emocionalmente peligroso encarna esa virtud, no porque sea cruel, sino porque es firme, porque entiende que la emoción debe servirle al propósito, no reemplazarlo, que el corazón, por noble que sea, debe tener un ministro, la razón, y que el alma humana sin estrategia se convierte en un pueblo que se amotina contra su propio rey. En tiempos modernos, donde se glorifica la espontaneidad y la vulnerabilidad, esta idea suena incómoda. Nos han enseñado que sentir es igual a sanar, que expresarlo todo es liberarse. Pero Maquiavelo diría que la emoción sin discernimiento es solo una forma distinta de esclavitud, porque cuando el corazón dicta sin consejo, termina sirviendo a los intereses de otros. El emocionalmente peligroso no se niega a sentir, solo se niega a ser gobernado por lo que siente, y ese es un tipo de libertad que muy pocos alcanzan.
Maquiavelo entendía el poder como la habilidad de mantenerse en pie cuando todos se derrumban, y eso también vale para el alma. Ser emocionalmente peligroso es poder mantenerte sereno mientras los demás arden, es decidir cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hable por ti, es mirar al que intenta manipularte y pensar, ya no tengo nada que probarte. Ese tipo de poder no se enseña, se forja en la soledad, en la decepción, en el autoconocimiento, porque quien ha sobrevivido a su propio caos ya no teme al caos de los demás. Y sin embargo, el peligro emocional no es solo defensa, sino también compasión consciente. El que conoce sus propias sombras sabe cómo tratar con las ajenas, sabe cuándo alguien actúa desde el miedo, cuándo desde la herida, y en lugar de reaccionar, observa. En lugar de herir, decide retirarse. Maquiavelo habría admirado esa lucidez silenciosa, la del hombre que no necesita vencer para sentirse superior, porque ya venció su necesidad de demostrarlo. Hay quienes confunden la calma con frialdad, pero no entienden que esa calma fue comprada con fuego. Ser emocionalmente peligroso es haber sentido todo y aún así elegir la paz. Es poder amar sin perder dignidad, poder perdonar sin humillarte, poder retirarte sin odio, porque el verdadero poder no es conquistar al otro, sino conservarte entero después de haber amado. Y eso, diría Maquiavelo, es lo más parecido a la virtud. Así que, ¿está bien ser emocionalmente peligroso? Sí, si ese peligro no destruye, sino protege. Si tu frialdad no nace del desprecio, sino de claridad. Si tu silencio no busca castigar, sino mantener tu poder interior intacto. Porque el emocionalmente peligroso no es el villano del cuento, es el que aprendió a no arder con cada chispa ajena, el que ya no necesita ser comprendido para estar en paz, el que entiende que el control no es represión, sino libertad bien administrada. Y quizá ese es el último secreto de Maquiavelo, que el poder más alto no está en dominar a otros, sino en gobernar el propio corazón con justicia y con tacto. Ser emocionalmente peligroso es haber alcanzado ese punto exacto donde la emoción y la estrategia se dan la mano, donde el amor no te debilita, sino te disciplina, donde la calma no es ausencia de fuego, sino su perfección. Así que si has llegado hasta aquí, ya lo entiendes. No se trata de manipular, sino de comprender. No de cerrar el corazón, sino de custodiarlo con inteligencia. Porque la mente que domina su emoción, domina su destino. Y si has sentido que este pensamiento te pertenece, no es casualidad. Significa que estás aprendiendo a gobernarte. Y eso, según Maquiavelo, es el primer paso para cualquier poder verdadero. Suscríbete. Porque aquí, donde el pensamiento y la emoción se enfrentan, seguimos buscando juntos el arte más difícil de todos. El arte de ser humano, sin dejar de ser estratega.